Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a ver un problema de derivabilidad propuesto en selectividad EBAU Castilla-La Mancha 2019. Comenzamos. Nos piden que determinemos el valor de A y de B para que esta función definida a trozos sea derivable en todos los números reales. Observamos que la función tiene dos trozos, a la izquierda de 1 o en el 1, que es una función polinómica, y a la derecha de 1, que es una función que está compuesta por dos sumandos, una función raíz cuadrada y una función b partido por x cuadrado, una función racional, ¿vale? Bueno, vamos a ver que, como decíamos, la función está definida a trozos y vemos que esta función que es polinómica es continua en el intervalo menos infinito 1, es una función elemental continua. Si derivamos, la derivada existe también en todos los puntos del intervalo menos infinito 1. Luego, a la izquierda de 1 no vamos a tener problemas de continuidad ni de derivabilidad. A la derecha de 1 tendríamos algún inconveniente en el dominio porque vemos que el dominio de definición de la raíz cuadrada, el radicando, lo de dentro de la raíz, tendría que ser mayor o igual que 0 y como aquí nos aparece un denominador, pues tendríamos que eliminar el valor x igual a 0. Luego realmente esta función tendría como dominio solo desde 0 hasta más infinito, pero como nuestra función coincide con esta en el intervalo que va de 1 hasta más infinito, no tenemos problemas entonces de continuidad en el intervalo que va desde 1 hasta más infinito, puesto que es la diferencia de dos funciones continuas elementales en ese intervalo. Si nos ponemos a derivar, tendríamos aquí el problema añadido otra vez en el 0 y para los x estrictamente mayores que 0, pero como vuelvo a repetir, nuestra función coincide con esta en el intervalo que va desde 1 hasta más infinito, está perfectamente definida tanto la función como la derivada, luego en ese intervalo es continua y derivable. El único punto entonces en el que puede ser discontinua o no derivable es en el punto de abscisa x igual a 1. Recordamos que la condición de derivabilidad, nosotros nos pedían solo que fuera derivable, implica que la función tiene que ser continua en el punto. Es decir, implícitamente me están diciendo, aunque solo me pidan la derivabilidad, que la función previamente tiene que ser continua en el punto. Luego, esas son las dos condiciones que vamos a imponer en el punto x igual a 1, que es en el único punto en el que puede ser discontinua. ¿De acuerdo? Por lo que hemos dicho, a la izquierda de 1 es continua y derivable, a la derecha de 1 es continua y derivable, solo puede ser discontinua o no derivable en el punto x igual a 1, que es donde cambia la expresión de esa función definida a trozos. Lo estudiamos. Vemos la continuidad en el x igual a 1, recordamos la definición de continuidad en un punto, si el límite coincide con el valor de la función en el punto. En este caso, para calcular el límite tenemos que estudiar los límites laterales, puesto que en ese punto es donde cambia la expresión o característica de la función. Calculando el límite cuando la x tiende a 1 por la izquierda, la función que cogemos es ax cuadrado más bx más 2, sustituyendo nos queda que el límite vale a más b más 2 si la x tiende a 1 por la izquierda. Hacemos lo mismo cuando la x tiende a 1 por la derecha, si sustituimos, la raíz de 1 vale 1, a por 1 es a, menos b partido por 1, pues nos queda a menos b. Y el valor de la función en el punto, el valor de la función para x igual a 1, está definida en el tramo que corresponde a la parábola, sustituimos y nos queda a más b más 2. Para que sea continua entonces en x igual a 1, estas tres expresiones tienen que ser iguales, dos ya lo eran, la primera y la tercera, luego se tendrá que cumplir que a más b más 2 sea igual que a menos b. Si resolvemos esa ecuación vemos que es muy sencillo porque la a cuando la transponemos de término se va, nos queda exactamente que 2b es igual a menos 2, es decir que la b vale menos 1. Esta menos b la pasamos al otro lado, b menos menos b me quedará b más b, que son 2b, este 2 que está sumando lo paso restando, luego me queda que la b vale menos 1. Ahora vamos a estudiar la derivabilidad en el punto x igual a 1 de dos formas, utilizando las reglas de derivación y utilizando la definición de derivada. Con las reglas de derivación es suficiente, ya sabéis. Bueno, vamos con la derivabilidad en el x igual a 1, como decía, utilizando las reglas de derivación, vamos a derivar a la izquierda de 1 y vamos a derivar a la derecha de 1 cada una de estas funciones que es donde están definidas. Esta es una función polinómica, la derivamos fácil, la derivada de ax cuadrado más bx ya sabemos que es 2ax más b, y la derivada esta, la derivada de una suma o de una resta, en este caso la resta de las derivadas, derivamos a por la raíz de x, es una constante por una función, luego será a por la derivada de la raíz de x, que sabemos que es la derivada de lo de dentro, que es 1,
partido por el doble de la raíz, menos la derivada de b partido por x al cuadrado, que es la derivada de un cociente, recordáis, el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, partido por el cuadrado del denominador. Esta es entonces la derivada de este otro segundo sumando, b partido por x cuadrado, que es menos 2bx partido por x a la cuarta. ¿Cómo quiero calcular las derivadas laterales para estudiar la existencia de derivada de la función en el punto? Calculo la derivada lateral en el 1 por la izquierda sin más que sustituir aquí, nos sale 2a más b, y sustituyendo aquí en este tramo que corresponde a la derecha de 1, al intervalo que va desde 1 hasta más infinito, si sustituimos la x por 1, ves que nos sale a partido por 2, menos que con este menos hará más, 2b partido por 1, pues que es 2b. Para que la función sea derivable, entonces, lo que tiene que ocurrir es que la lateral por la izquierda coincida con la lateral por la derecha, es decir, que 2a más b sea igual que a medios más 2b. Como hemos visto anteriormente que la b vale menos 1, sustituimos la b por menos 1 y nos quedará que 2a menos 1 es igual que a medios menos 2. Despejando esta ecuación de manera muy sencilla, es una ecuación lineal, llegamos a la conclusión de que la a vale menos 2 tercios. De forma que la b vale menos 1 y la a vale menos 2 tercios, tendríamos el problema perfectamente resuelto, ¿de acuerdo? Yo voy a calcular ahora la derivada y así repasamos un poco la definición de derivada por si en algún ejercicio concreto nos piden que estudiemos la derivabilidad utilizando la definición de derivada y no las reglas de derivación para calcular esas derivadas laterales o la derivada general si nos la piden con la definición. Si vamos a utilizar la definición, recordáis que la definición de derivada en un punto es el límite cuando la h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 partido por h. Vamos a calcular entonces la lateral por la izquierda, calculando el límite cuando la h tiende a 0 por la izquierda. Si calculo la lateral por la izquierda, la h tiende a 0 por la izquierda, aquí en este límite, ¿verdad? De f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Sustituyendo la función en la función a la izquierda del 1, porque estoy calculando la lateral en el 1 por la izquierda, la función era, recordáis, ax cuadrado más bx más 2, de forma que al sustituir la x por 1 más h nos queda a por 1 más h al cuadrado más b por 1 más h más 2 menos el valor de la función en el 1, que es a más b más 2. Bueno, veis que aquí este 2 está sumando, este menos me provoca que este 2 esté restando, los eliminamos, uno sumando, otro restando, y desarrollando esta operación que hay aquí, me quedará a por el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿recordáis? Es decir, que realizando esta operación me queda a más 2 por a por h más a por h al cuadrado más b por h menos a menos b, la b sumando, la b restando se va, la a sumando, la a restando se va, y luego podemos sacar factor común la h, de forma que la h la simplificamos con la h del denominador que está dividiendo y nos quedará que la derivada en el 1 es exactamente 2a más b, utilizando la definición que, como podéis comprobar, es lo mismo que salía antes, como no puede ser de otra forma, con las reglas de derivación. Bueno, hacemos exactamente la misma operación en el 1 por la derecha, pero si os dais cuenta ahora tendremos que calcular el valor de la función en 1 más h cogiendo la segunda parte de la función, el segundo trozo, porque es el que corresponde a las x que van desde 1 hasta más infinito, es decir, lo que corresponde a la derecha de 1. Calculamos entonces f de 1 más h, que es a por la raíz de 1 más h menos b partido por 1 más h al cuadrado, menos lo que vale la función en el 1, que en este caso es a menos b. Bueno, veis que aquí tenemos que calcular cuánto vale esta operación. Como calculamos cuánto vale esta operación, sin más que obtener el común múltiplo de los denominadores, que reducimos a común denominador, ¿verdad? Que es 1 más h al cuadrado, 1 más h al cuadrado entre 1 a 1 más h al cuadrado por lo de arriba, que es a por 1 más h, menos 1 más h al cuadrado entre 1 más h al cuadrado es a 1, 1 por b es b, esto es menos b, menos a menos b por, hacemos la misma operación, este 1 más h al cuadrado lo tendremos que multiplicar a ese numerador porque el denominador valía 1. Realizamos esa operación, recordáis que cuando sustituimos la raya de fracción que manda, que es esta que estoy señalando por los dos puntos, este 1 más h al cuadrado baja al denominador, es decir, que nos queda esta expresión que vamos a arreglar un poquito. Vamos a descomponerla para calcular este límite, de manera sencilla. La descomponemos en este sumando menos, este menos es este menos, este sumando partido por h por 1 más h al cuadrado, ¿vale?
Como el límite de la suma es la suma de los límites, vamos a calcular cuánto vale este límite. Si os dais cuenta, si sustituimos aquí la h por 0, este factor que hay aquí me quedará 0 y aquí me queda este factor 0, luego me quedará un límite de la forma 0 partido por 0 que vamos a resolver multiplicando y dividiendo por el conjugado del elemento que pertenece a la raíz, que interviene en la raíz, ¿verdad? Menos, otra vez me vuelve a quedar aquí 0 partido por 0, esto vale 0, esto vale 0, 0 por b es 0, 0 partido por 0. Este límite va a ser un poco más fácil porque vamos a poder sacar factor común de aquí, la h, que se simplificará con la h del denominador, que son los factores que hacen 0 tanto el numerador como el denominador. Bueno, vamos entonces a calcular, como digo, multiplicando y dividiendo el primer sumando por la raíz de 1 más h más 1, que es el conjugado de este elemento. Recordáis que el conjugado de a menos b es a más b, en este caso la raíz de 1 más h más h. Como digo, multiplicando y dividiendo me quedará a por 1 más h al cuadrado la raíz por el conjugado, y aquí vemos que tenemos suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados. Ahora y luego vamos a ver cómo nos queda. Más b, aquí como decía, factor común la h, que simplifico con la h del denominador, y aquí nos queda suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados, que me quedará la raíz cuadrada al cuadrado, que es 1 más h, menos el cuadrado de 1, que es 1. Total, que este 1 se va con este 1, uno sumando, otro restando. Luego aquí me quedaría h por esto, pero esta h la simplificamos con esta h que está multiplicando. Y esta h de aquí, que hemos sacado factor común del numerador del segundo sumando, la simplificamos con el denominador, con la h del denominador que estaba multiplicando y que no hemos desarrollado, lo hemos dejado factorizado. En conclusión, que nos queda que la derivada lateral por la derecha en el 1 es a partido por 2 más 2b. Luego ya tenemos la lateral por la izquierda, que la hemos obtenido con la definición. La lateral por la derecha en el 1, que la hemos obtenido también con la definición. Sale lo mismo que antes, lo podéis comprobar. Luego la función es derivable si ocurre que estos dos límites que nos han salido, estas dos derivadas laterales, son iguales. Como hemos visto antes que la b vale menos 1, procedemos de la misma forma y llegamos a que la b valía menos 1 por la continuidad y la a, para exigirle la derivabilidad, vale menos 2/3. La pregunta, ¿es necesario hacerlo con la definición de derivada? Si no nos lo piden explícitamente, no. Lo hemos hecho en el caso de utilizar las reglas de derivación, con eso es suficiente, pero en este ejercicio he querido hacerlo también utilizando la definición de derivada, en este caso de derivadas laterales, para que veáis que sale exactamente lo mismo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, un saludo y os espero en próximos vídeos de derivabilidad. Adiós.